El tercer domingo de Pascua ha sido este. El primer domingo de Pascua estábamos todos desvelados, cansados, y quizás no le pusimos mucha atención qué es lo que estaba sucediendo. Pero lo que ha pasado ese día es que unas mujeres fueron al sepulcro y encontraron que una piedra que tapaba el sepulcro estaba movida, y adentro del sepulcro habían unas sábanas y unos lienzos bien dobladitos, bien guardaditos, una camita bien ordenada, pero que el muerto ahí no estaba. Y aparte de eso, se le apareció a estas mujeres un hombre vestido de blanco y les dijo que se fueran a decírselo a los apóstoles. Eso fue el primer domingo de Pascua. El sepulcro está vacío, Jesús, el muerto, no está en el sepulcro, y por lo tanto se ha comenzado a regar una noticia. El segundo domingo de Pascua, el domingo pasado, apenas en la noche del primer día, del día de la resurrección, los discípulos están encerrados, con miedo y con otras condiciones, con miedo, con pena, con una conciencia pesada por lo que ha sucedido en la vida de ellos, y están encerrados, y resulta que apenas en la noche Jesús se aparece ahí, ante ellos. Y lo primero que Jesús hace con ellos en la primera aparición es que se pone en paz con ellos, la paz sea con ustedes. Les regresó a los apóstoles los poderes que les había dado, los admitió con todo, los envió, les dio el poder de atar y de desatar, y aparte de esto, derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Y resulta que ese día ahí hacía falta uno de ellos. Y hay un paréntesis entre esa aparición y otra, porque el mismo domingo pasado, se nos ha narrado la segunda aparición, que sucede 8 días después, solo que la escuchamos el domingo. Y sucedió 8 días después, y este Julano, este incrédulo, que lo que dijo fue que él no creía, pues tenía sus razones también el pobrecito. 8 días después, Jesús vuelve a aparecerse, y este Julano incrédulo, Tomás, está ahí. Ya van 2 apariciones. Tercera aparición, la hemos visto y la hemos escuchado durante la semana. Tercera aparición, 2 de sus discípulos van escapándose de Jerusalén, van huyendo de Jerusalén, huyendo de todo lo que ha pasado en Jerusalén. Unos por miedo se han encerrado y se han callado y están en silencio encerrados, los apóstoles. Otros discípulos, el común de los discípulos, que allí metan una gran cantidad de gente, ellos en silencio, de manera clandestina, cada quien se está dispersando y se está yendo, cada uno para sus lugares. Y la tercera aparición es a 2 discípulos de estos, que van regresando y se van yendo y van volviendo a su lugar de origen, a un lugarcito, a un pueblito que dista a 10 kilómetros de Jerusalén en aquel tiempo. Hoy en este tiempo es unido totalmente Jerusalén con Emaús. Y cuando uno va a Jerusalén, una de las cosas que le hacen hacer a uno es que uno hace ese camino de Jerusalén a Emaús. Y el guía le va diciendo a uno, miren, puede ser que por aquí, por este lugar fue donde Jesús se les apareció, y puede ser que por aquí fue donde Jesús hizo mate como que iba a ir para otro lado, y los discípulos le dijeron que se quedara.
Jesús, la tercera aparición es a estos discípulos que se pone a caminar con ellos. Es muy significativa, es muy llena de mucha simbología esta tercera aparición. Estos discípulos, Jesús habla con ellos, los escucha a ellos, les escucha su tristeza, le cuentan todo lo que ha pasado en Jerusalén, y después de estar con ellos, después que se dan cuenta que es Él, estos discípulos deciden regresar de nuevo a Jerusalén. Allí nos hemos quedado. ¿A dónde llegamos hoy? Estos discípulos, los de Emaús, han vuelto a Jerusalén y se han ido a reunir donde están encerrados los 12. Han llegado donde ellos, les han contado lo que ellos vivieron. Imagínense con qué emoción le contarían esto a los discípulos, a los apóstoles. Y esto se convierte ya en un dato de verdad para los apóstoles, porque quiere decir que no lo han visto solo ellos, sino que también ya lo están viendo otros discípulos. Y por lo tanto, si lo han visto otros, quiere decir que la cosa es cierta, porque ellos todavía se quedan en la incredulidad. Fíjense a dónde hemos llegado hasta este cuarto domingo. Este día sucede la cuarta aparición de Jesús, que dice el texto que mientras hablaban ellos de estas cosas, es decir, mientras estos dos discípulos, entre ellos uno que se llamaba Cleofás, le están contando a los apóstoles qué fue lo que pasó, lo vieron por el camino, caminó con ellos no lo reconocieron, pero lo reconocieron cuando partió el pan, después les dijo, pero cuando ellos lo reconocieron, él ya no estaba, se desapareció, y por eso ellos han regresado. Ellos están contando esto. Mientras ellos están contando, sucede que Jesús vuelve a aparecerse a ellos. Se presentó Jesús en medio de ellos. Ya no solamente están los 11 apóstoles, sino que también están los 2 discípulos de Emaús, que les están contando a los 12 lo que ellos han visto. Fíjense que antes de reflexionar el tema de la cuarta aparición de Jesús, porque pareciera ser que el tiempo de Pascua es como una gradita que nosotros vamos subiendo. El primer domingo es la noticia, es un sepulcro vacío, a Jesús no se ve, es la noticia, es la proclamación. Nos quedamos solo con los ecos de lo que está sucediendo, lo que está pasando. A Jesús no lo vemos, vemos solo un sepulcro vacío. Y qué tristeza hubiera sido si la iglesia, si la comunidad se hubiera quedado solamente con un sepulcro vacío. Es decir, Jesús resucitó porque el sepulcro está vacío, el muerto no está ahí. Nosotros nos hubiéramos quedado no con un Jesús resucitado, nos hubiéramos quedado con un muerto desaparecido, con un muerto que se desapareció y que quizás nunca se supo dónde estaba, nunca se supo dónde está. Una cosa que se puso de moda hace unos días, unos años, ¿no? Estos muertos que uno nunca supo ¿qué se hicieron? Nunca se vieron estos muertos. Y no se sabe si están vivos, están muertos, ¿qué? No se supo de estos muertos. Así hubiéramos quedado nosotros con Jesús. Si solo lo que hubiera sucedido hubiera sido el primer domingo de Pascua. Y entonces, fíjense todo el camino que nosotros vamos a hacer hasta el último domingo de mayo. El último domingo de mayo vamos a terminar este camino, porque ese domingo va a ser Pentecostés. El camino que tenemos nosotros que hacer, ya tendríamos que haber superado nosotros eso. Nosotros no nos hemos quedado simplemente con un sepulcro vacío, con una piedra movida, con unas sábanas bien dobladitas y un sepulcro que quedó ordenadito. Pero
ese sepulcro está vacío, o sea, ahí no hay nadie, hasta ahí todavía no hay nada. Dicen los expertos en el tiempo de Pascua que ese es el primer nivel, el primer estadio de la mayoría de cristianos. Se quedan con las sábanas dobladas, solo con un sepulcro, con una piedra removida, pero que no se quedan con la esencia y la sustancia de Jesús. Es decir, no ha habido el encuentro con Jesús. No ha habido. Si ustedes van a ver Jesús, se van a dar cuenta, en otra aparición, a esta mujer Jesús le va a dar la posibilidad de verlo a María. Esta mujer la primera vez vio solo un sepulcro vacío y la bulla de ella es que al Señor se lo habían robado. Imagínense lo primero que se le vino en mente a ella. Se le vino en mente un pensamiento demasiado fácil, demasiado simple. Pero fue lo que ella se inventó, lo que ella creó, a partir del hecho que ella Jesús no lo ve. Sepulcro vacío, unas sábanas dobladas, una piedra removida, pero de Jesús no se sabe nada. Primer domingo de Pascua, de Jesús yo no sé nada. Jesús no está. Y está la bulla, está el movimiento de los apóstoles, los dos apóstoles que vienen corriendo, el más viejito viene más despacio, el más joven corrió más y llegó antes. Pero eso es todo nosotros lo que vemos, pero el primer domingo de Pascua yo no recibo, no tengo nada. Y ese parece que es un gran peligro del cristianismo, de que el Papa Francisco le llama, dice que a veces el peligro es de llenar el cristianismo de cosmética, dice el Papa. La cosmética, lo que adorna, la guarnición, lo periférico que adorna la resurrección, es una piedra movida, un sepulcro vacío, unas sábanas dobladitas. Eso es lo que adorna la resurrección. Pero después de eso, pero esa no es la resurrección. La resurrección es Jesús. Pero el primer domingo de Pascua, todavía yo no lo tengo. El primer domingo de Pascua lo que yo he recibido es apenas el reto de seguir todavía, de continuar. ¿Qué fue lo que nos quedó a nosotros de la Semana Santa? Nos quedó, y puede ser que lo que nos quede es toda una cosmética, porque la Semana Santa está llena de mucha cosmética, procesiones, las demás cosas, lo demás que se hace, un montón de cosas. Uno termina cansado, termina agotado, y ya me imagino los pobres muchachos que preparan todas las cosas, trabajan día y noche haciendo eso y que hacen unas cosas maravillosas, pero hasta ahí yo no he recibido absolutamente nada. Segundo domingo de Pascua, fíjense lo que hemos recibido nosotros el segundo domingo. Un Jesús que se aparece el mismo domingo de la resurrección. Los apóstoles han visto, ven que se aparece, les enseña señales concretas, las señales de los clavos, señales de los costados, las señales de los pies, les enseña y le dice Jesús se presenta ante ellos. Segundo domingo de Pascua, los apóstoles son confirmados, es decir, allí no hay posibilidad, no hay espacio para volver atrás. Sino que Jesús lo que va a hacer es confirmarlos a ellos para lo que los llamó. Les confirma y hace con ellos 3 pasos el mismo día que se encontró con ellos. El mismo día. Jesús también ese día a ellos los reta. Y los va a retar otra vez a ser testigos. Pero fíjense las reacciones que hay dentro de ellos. La primera reacción es de miedo. Ellos con miedo de frente a la presencia de Jesús. Pues bueno, entendamos eso. Pues no es fácil que se le aparezca un muerto a uno. Eso no es fácil. Se te aparece alguien que tú sabes que ha muerto y de repente se te aparece. No es fácil eso. Y los apóstoles han visto que ha muerto y de repente tienen delante de ellos aquel hombre de 1,92 de altura, tamaño hombre, Jesús, el Nazareno, un hombre corpulento, y lo tienen de frente a ellos, un muerto. No es fácil.
Ante ellos, las actitudes que le llenan a ellos es miedo. Menos mal que lo que tuvieron fue miedo. Después, también, de frente a Jesús, la actitud que llena a este grupo de apóstoles es también de asombro y de incredulidad. ¿Es o no es? Y lo confunden. Es bien interesante que estos apóstoles tenían el trauma con los fantasmas. Y esto es que no tenían Netflix estos. Tenían el trauma con los fantasmas estos apóstoles. ¿Se acuerdan de algo otra vez en que lo confundieron con un fantasma? ¿Se acuerdan cuándo fue? Cuando Jesús los alcanza caminando sobre el agua. Ellos creían que era un fantasma. Estos estaban pensando siempre en fantasmas. Hoy Jesús se ha acercado a ellos, se aparece entre ellos y lo confunden con fantasmas. Pero fíjense que esta palabra fantasma es bien interesante que aparece en la comunidad, en la confusión de la comunidad, porque los fantasmas siempre son presentes, siempre son creados por la persona. Jesús les dice, miren, los fantasmas no tienen cuerpo. Él lo va a volver a decir ahora. Los fantasmas no comen. Hoy Jesús va a comer delante de ellos. Él le va a decir, miren, los fantasmas no tienen esto. Los fantasmas son creaciones. Y cada uno se los crea. Estereotipos mentales con los cuales las personas viven. Y hay fantasmas que se apoderan de la persona. Se apoderan de la persona y les impiden vivir, les impiden ser ellos mismos. Esos fantasmas tienen nombre a veces. Los apóstoles se crean un estereotipo inmediatamente. Un estereotipo que les aleja de la realidad de Jesús. Apenas en el segundo domingo de Pascua. Jesús no es un fantasma, no es un estereotipo creado. Por supuesto que es más fácil creer que Jesús es un fantasma, un estereotipo creado, porque creer que Jesús es real y es un Dios real, con señales de clavos en las manos, de lanza en los costados, de heridas, de sufrimiento, de dolor, es más difícil. Es más difícil. Los apóstoles les cuesta creer eso. Es más fácil creer que el que ha llegado ahí es un fantasma, como algo que no tiene historia, que no tiene vida. Es más fácil creer eso. O sea, también es más fácil crear el Jesús que ellos están creando en su mente, y a ese Jesús que ellos están creando en su mente, ponerle figura. Fantasmas. Y a veces también incluso nuestra misma historia de fe está llena de fantasmas. Y de fantasmas que me alejan total y concretamente del Jesús que quiere venir al encuentro conmigo, pero que quiere venir con su propia condición, con su propia realidad. Por eso, el segundo domingo de Pascua puede ser que al pobre Tomás se le criticó. Pero fíjense que Tomás no se creó una figura. Tomás fue más maduro que los 11 que estaban ahí, que los 10 que estaban ahí. Porque Tomás dijo, miren, Tomás hizo un proceso epistemológico muy inteligente. Tomás dijo, primero yo tengo que ver. El ver es importante. Los fantasmas, los que ven fantasmas, esos no necesitan ver. Tomás supera las categorías mentales de los 10 apóstoles. Tomás quiere ver. Ver es importante. Y a Jesús hay que verlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, qué fue lo que Jesús le dijo cuando se lo encontraron dos apóstoles? Dos apóstoles, Felipe y Natanael. Y estos dos apóstoles le hicieron una pregunta a Jesús el primer día que se lo encontraron. Maestro, ¿dónde vives? ¿Y se acuerdan cuál fue la respuesta de Jesús? Vengan y verán.
el ver siempre fue tan importante para Jesús. Jesús siempre se retó a la comunidad, siempre retó a sus discípulos, siempre retó a la gente a ver. Si ustedes analizan los milagros en los cuales Jesús sana la gente que era ciega, sobre todo uno que primero Jesús lo hace ver, pero lo que éste ve eran los árboles, los veían como que era gente y la gente la veía como que eran árboles, y Jesús volvió a repetir el proceso de sanación en ellos. Es decir, Jesús siempre quiso que lo vieran. Acuérdense de un chaparrito. ¿Qué es lo que quería hacer este chaparrito, este chiquitito, cuando Jesús pasaba? ¿Se acuerdan qué es lo que quería hacer él? Ver. ¿Y se acuerdan qué fue lo que hizo este chaparrito? Porque lo que quería él era ver. Subirse a un árbol, justamente en el lugar donde iba a pasar Jesús. Tomás lo que quiere es tener el convencimiento de ver. A Jesús hay que verlo. Pero yo no lo voy a ver si estoy vendado, yo no lo voy a ver. Hay vendas que te impiden ver. Tomás lo está vendando algo que se llama incredulidad. Él no cree. Pero el proceso que Tomás quiere hacer es muy bueno. Y quizás muchos, el obstáculo principal que tienen para creer es que no quieren ver. Se lo quieren imaginar ellos, lo quieren hacer ellos, lo quieren construir ellos, pero a Jesús hay que verlo. Miren, Tomás quiere hacer otro paso que también es muy importante de frente a Jesús. Tomás, ¿qué es lo que quiere? Tomás quiere tocar. Tomás está haciendo el proceso totalmente lógico de frente a una realidad. Porque, y Tomás, fíjense que Tomás, hay algo que se lo aborra. Tomás no quiere conocer, porque él ya lo conoce. Él quiere el proceso lógico de frente a un fenómeno, es decir, de la fenomenología, ¿cuál es? Conocer, ver y tocar. Tomás quiere tocarlo, dice, miren, si yo no toco su mano y no meto mi dedo ahí, yo no creo. Lo que Tomás está haciendo no es equivocado. Yo a Jesús tengo que experimentarlo en la vida, sobre todo el resucitado. Lo tengo que experimentar. Y esto es lo que está sucediendo hoy, lo que está sucediendo cada vez que Jesús se aparece. ¿Qué es lo que hace? Hoy Jesús, por segunda vez, por tercera vez, Jesús está enseñando. ¿Qué hace Jesús la primera vez que se aparece? Que solo están 10 apóstoles. Les enseña las manos, las pruebas de que es Él. Porque ahí fueron crucificados solo 3. 2 mañosos y Jesús. Los 2 mañosos murieron. Y de eso no se sabe nada, se han resucitado. El único, ese día han crucificado solo a 3. Hay solo 3 que tienen señales de clavo. Y Jesús les está enseñando. Ven ustedes que cada vez que Jesús se aparece, lo que Él hace es enseñarles a ellos. Vean mis manos. Miren lo primero que les dice. Jesús les dice, la paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor, todavía de miedo, creyeran de ver un fantasma. Siempre están queriendo ver fantasmas estos, ¿no? Jesús, pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Y aquellos abren los ojos y ven. Ellos ven. Jesús siempre los hace ver a ellos. ¿Saben que esta es la gran finalidad? Jesús se queda por durante 50 días. Se queda por durante 50 días. Y miren qué es lo que va a suceder hoy. Más adelante dice a ellos. Entonces dice, Jesús les abrió el entendimiento para que entendieran ellos. Ya habían visto ellos. Ya lo habían visto. Se dan cuenta que es Él, no es un fantasma. Y todavía Jesús les prueba que es Él, con señales totalmente visibles. Con señales visibles. Come delante de ellos. Se come un pedazo de pan. Les enseña las manos. Y los discípulos, ¿qué es lo primero que ellos van a hacer hoy? Es abrir los ojos.
abrir los ojos delante de Jesús. Y Jesús termina con ellos hoy este día, mandándolos hacia un reto. Un Jesús que sigue haciendo una catequesis para ellos. Lo que pasa es que a veces a nosotros no entendemos porque no queremos entender. Nosotros a veces nos hemos quedado solo con fantasmas, con cosas que nosotros creemos. Yo creo que lo que está sucediendo en el tiempo de Pascua es una gran responsabilidad y un gran compromiso de la comunidad de fe de profundizar en lo que está sucediendo. Pero lastimosamente nos quedamos a veces en fantasmas y muchas veces sentimentalistas, y que a veces lo único que hacen es impedirme ver. Y puede ser que yo hice todo un camino de toda mi vida detrás de Jesús, creyendo de ir detrás de Jesús, pero sin embargo yo siempre fui quizás detrás de fantasmas creados por mí. Jesús, el resucitado, es alguien que reta a los apóstoles y les dice: miren, soy yo. Tienen un pedazo tienen comida, les va a decir hoy. Tóquenme y convénzanse que un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y le mostró sus manos y todavía les dijo: tienen aquí algo de comer. Y le ofrecieron un trozo de pescado. Ustedes tienen a un Jesús que lo que quiere hacer es convencer a los apóstoles. No los está dejando con cosas así en el aire. Qué poco se conoce. Y por eso quizás a veces se ama poco. Yo no puedo amar algo que desconozco. Y por lo tanto, si yo no lo conozco, tampoco lo voy a amar. Y por lo tanto tampoco lo voy a seguir. Y si como no lo sigo, tampoco yo me comprometo con él. Yo no soy comprometido con eso. Y esa es la causa de Jesús. Jesús quiere una comunidad de apóstoles que sean convencidos de él. Y de hecho estos hombres se van a quedar convencidos de él. Y estos hombres, después de este camino de 50 días, se van a quedar totalmente convencidos. ¿Y quiénes van a ser estos 12 apóstoles? Porque después van a poner el sustituto. Van a ser hombres convencidos. ¿Quiénes van a ser estos discípulos de Emaús? Hombres convencidos. Se regresaron a Jerusalén. Esta es la pregunta clave de este domingo, ¿no? ¿Yo detrás de qué voy? ¿Detrás de qué voy? ¿Detrás de qué Jesús voy? Quizás es un Jesús que yo todavía sigo creyendo y pienso que es un fantasma, que de repente tiene que aparecerse, de repente me tiene que curar, me tiene que hacer esto. Aparte que yo decido cuándo se aparece. Se ha hecho muy común esta frase: tarde de milagros. O sea, ese día Él va a dar cita y va a estar ahí. Construcción de estereotipos y de fantasmas, y por lo tanto quizás nunca yo voy a tener el contacto con un Jesús que me reta en mi propia vida a abrir mis ojos, a entender, a amarlo y a seguirlo. Ahí nos vamos a quedar hoy, en ese punto. Una comunidad que abre sus ojos, Hay un santo que hizo una gran afirmación al final de su vida, y este santo dicen que él dijo: viví ocupado en las cosas de Dios. Viví toda mi vida ocupado en las cosas de Dios. Era un obispo, por supuesto, sacerdote. Viví toda mi vida ocupado en las cosas de Dios, pero nunca me ocupé del Dios de las cosas. Viví toda mi vida ocupado en las cosas de Dios, pero nunca me ocupé del Dios de las cosas. Es decir, nunca tuve un contacto directo, nunca me preocupé por un contacto directo con Jesús. Y lo que me va a llevar a mí a la eterna salvación, ¿qué es? Es el contacto directo con Jesús. No los fantasmas, no la cosmética, no las cosas. Es el contacto directo con Jesús. Y el contacto directo con Jesús
tiene las implicaciones de las dos lecturas que nosotros hemos escuchado. Por una parte, el cumplimiento de lo que Él pide, y por la otra parte, la primera lectura, ser consciente de todo lo que Él ha hecho por mí. Me lleva a eso. Ese es Jesús con el que yo tengo contacto y con el que yo me quiero encontrar. Hermanos, bendito sea Dios. Estamos apenas casi a la mitad del camino de todo esto que nos queda del tiempo de Pascua. Y va a ser un tiempo que nos va a ayudar y nos va a ayudar a irnos cuestionando a nosotros. A irnos cuestionando cuál es el Dios que yo sigo, cuál es el Dios. Y por lo tanto, si como yo no soy convencido, a veces ese Dios se construye, se hace, se busca, se va para allá, se anda de un lado para otro, van a este lado, van para allá, cuando en cambio quizás nunca se puso de frente a Jesús, porque no se quiso dejar cuestionar. Y Jesús te reta, y te reta a alguien con cicatrices. Jesús, el trofeo que les enseña a los apóstoles, la prueba que les pone a los apóstoles para demostrar que Él es, no son milagros extraordinarios, no son cosas que Él hacía, eventos que Él hacía, sino que lo que les enseña que es señales de qué, de clavos, cicatrices, señales de cruz. Por lo tanto, quiere decir que hay un resucitado que me invita a convencerme de su cruz. Si tú amas la cruz y amas el dolor, entonces puedes decir, y en ese momento, a pesar de eso, estás unido a Él. Entonces ya no crees en fantasmas. Lo crees y crees en Él. Que el resucitado, aquel a quien nosotros hemos visto, a quien nosotros hemos tocado, a quien nosotros hemos recibido en nuestra vida, en la Eucaristía, a quien nosotros amamos, concreto, o sea, no inventado, concreto, que se quedó conmigo, que se quedó aquí, en un sacramento, no creado. Imagínense no, yo no tengo que imaginármelo, él escogió una manera como quedarse y está ahí. Yo no tengo que imaginármelo cómo. Ese es el que nosotros seguimos. Y que el tiempo de Pascua me invita a seguirlo a Él. Ave María Purísima.